están? Bienvenidos a Última Mirada. El presidente de la República firmó ya el proyecto de ley que de alguna manera busca reponer los criterios de selección en la entrada de los colegios, y particularmente los colegios públicos, porque aparentemente dice él que esa sería una forma más justa de admisión, porque, alega el gobierno, los padres son los que tienen el derecho a colocar los colegios donde ellos quieran, y por lo tanto no debiera ser una situación absolutamente injusta desde ese punto de vista el que las personas tengan que ir obligadamente a colegios que no quieran sus padres colocar a sus niños. Pues bien, esto ha sido una discusión que viene desde las movilizaciones estudiantiles, pero hay una serie de organizaciones que han tomado el tema de la segregación escolar, de la discriminación para el acceso de los alumnos a los colegios, como si fuese una de las cosas más importantes a corregir en toda la malla educacional y todo el criterio y estructura educacional del país. Una de esas organizaciones ha sido Educación 2020, que desde el principio apuntó directamente, más que a ninguna otra cosa, a este punto, a los criterios de admisión en los colegios de los niños, como una de las cosas que más segregaban y que más generaban desigualdad en el país. Vamos a conversar con Alejandra Arratia, ella es directora ejecutiva de Educación 2020, sobre justamente qué significa este proyecto de ley, que va a ser ingresado, que va a ser discutido, y ver y qué tanto revierte aquello que se había avanzado en términos de ponerle fin a este tipo de segregación. Con Raúl Sor vamos a comentar lo que es este segundo mandato por 6 años de Nicolás Maduro, lleno de todo tipo de controversias, polémicas, tirones por aquí, tirones por allá, una cantidad muy pequeña de países que fueron a presenciar la toma de inauguración de este segundo mandato de Nicolás Maduro, y una también fuerte descarga contra una serie de personas que lo criticaban, incluyendo al presidente Piñera, a quien lo calificó de una forma bastante grosera, y una respuesta que también tuvo por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Chile. El tema de Venezuela y el poder de Maduro lo conversamos con Raúl Sor. Comienza de inmediato Última Mirada. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. Yo decía en la introducción ahí que Educación 2020 tiene una particularidad con esta organización más que con este canal, porque no era en CNN, pero sí fue en Tolerancia Cero en Chilevisión, efectivamente, donde por primera vez Mario Weissbrot llegó a plantear lo que quería hacer en términos de impulsar un cambio en términos educativos a través de esta organización que estaba recién naciendo. claro. Aparecieron las poleras verdes, sí, claro. y todo eso que dio pie a Educación 2020, y una de las cosas más importantes, si no la más importante que se alegaba era lo que detenía la calidad de la educación en Chile, era la profunda segregación en que estaba sometido el país en términos de los criterios de ingreso, básicamente. Totalmente. De hecho, este ha sido uno de los temas principales de 2020 desde el origen, que nace de la conciencia de que tenemos un sistema educacional que es profundamente inequitativo y que tenemos una sociedad que es muy inequitativa, pero lamentablemente en Chile la organización del sistema educacional más bien no ha sido exitosa en cómo está organizada en revertir eso. Nosotros decimos que pasa que en el fondo la calidad de la educación que tú recibes depende de la cuna en la cual naces, y eso nos parece que es inaceptable. Ha sido parte de los lemas de 2020 y de los impulsos de 2020 desde el principio, junto con el tema de la calidad de la educación, y nosotros creemos que va muy de la mano, porque un sistema que es segmentado no puede generar mayor calidad. Entonces lo hemos impulsado fuertemente. Nosotros creemos que el país avanzó en reforma, en este tema en particular, de modo bien estructural. Se definió eliminar el lucro, eliminar el copago. El copago era un sistema que mantenía una segmentación casi perfecta, incluso dentro de los niveles socioeconómicos, y en eliminar la selección. Entonces nos parece, además el país, ojo, es bien importante, y nosotros hemos dicho mucho esto, que es que
En educación se necesitan especialmente políticas de largo plazo, políticas de Estado. Sí. Esto es un tema que se decidió en el Congreso. Hubo una larga discusión y se tomaron decisiones país. Esto no es un programa de un gobierno en particular. No, esto es una decisión que el gobierno impulsó en el Congreso zanjó. Y incluso se definió una implementación gradual que también nos parece positivo. Se comenzó en una comuna chiquitita, o sea, en una región más pequeña como Magallanes, luego se aumentó el año antepasado ya, el 2018 se creció más. El gobierno el año pasado tomó la decisión de postergar la región metropolitana para el 2019, la admisión que va a ser para el 2020. Nosotros dijimos, bueno, si se espera, si lo que se busca es postergar para hacer una mejor implementación, bien. Pero ahora, cuando todavía ni siquiera se ha implementado en la región metropolitana, venimos con hacer un cambio que cambia, en el fondo, impacta los principios fundamentales de esta ley, porque en el fondo repone la selección por, bueno, hay un cuestionamiento, por mérito se le llama, pero la gran pregunta es ¿qué es el mérito? ¿Es el mérito las notas que traen los alumnos desde antes? Además, hay un tema que nosotros hemos impulsado mucho. La educación no es un premio, la educación es un derecho. Y si un niño no ha tenido las oportunidades de aprender aquello que tiene que aprender y no ha tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente, ¿qué queremos darle? Tenemos que darle más oportunidades totalmente. La educación es un derecho del niño. A juicio nuestro no corresponde aumentar la segregación a través de reponer medidas como la selección. Te invito a que escuchemos al presidente Piñera en alguna de las partes de su discusión hoy día cuando lanzó Admisión Justa, según le llamó. Ustedes saben muy bien, no es lo mismo alcanzar la cumbre de una montaña cuando uno se ha esforzado en el proceso de escalarla y ha puesto lo mejor de sí mismo y logra llegar a esa cumbre en base a su propio mérito, cuando el azar, la suerte o la casualidad lo pone en esa misma cumbre. En el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario, pero no en la vida real. Y por esa razón creemos que nuestra sociedad tiene que aprender a valorar más y mejor el esfuerzo y el mérito de todos, y muy especialmente de nuestros niños y jóvenes que se están educando. Sí, hay dos cosas bien interesantes. Una, la analogía que hace de la montaña es curiosa, porque de qué forma azarosa alguien podría terminar en la punta de una montaña. Pero, ok, puede ser que sí, se caiga alguien de un avión. Pero la segunda cosa es más interesante todavía. Al presidente le encanta hacer citas y pocas veces dice le atribuye la cita. Esta cita que él dice que la palabra éxito, en la única parte en que está antes que el trabajo es en el diccionario, es una cita que se le atribuye a un entrenador de fútbol americano que se llamaba Vince Lombardi, de los Green Bay Packers en Estados Unidos, y que ha sido citada por un montón de gente, incluyendo, por cierto, nada más ni nada menos, al presidente Donald Trump. El único lugar donde éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Solo que Donald Trump le dio el crédito a Vince Lombardi. Y esa es una frase interesante, como el juego que dice. Sí, claro. Porque básicamente lo que está diciendo la frase es que hay que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir un éxito. Exacto. ¿Okay? Sí. Pero el problema pasa cuando tú tienes sociedades y familias tremendamente desiguales. Claro. ¿De quién es la culpa? ¿Es del niño o es de qué sé yo, de un sistema o de la propia familia? ¿Quién sabe? Es que hay dos elementos aquí que son bien interesantes. Para seguir con la analogía que usa el presidente, efectivamente no es lo mismo, pero también uno podría decir, y efectivamente es así, que no es lo mismo subir la montaña con zapatos botas de escalar, con un traje adecuado, con un Sherpa que te lleve las cosas, o tener que subirla a pie pelado, subirla solo, llevar tú tus propias cosas, ¿me entiendes? Las condiciones... Lo más probable es que no llegue a la cumbre. Exactamente. Entonces, las condiciones... Aquí hay una gran como falacia, que es como la fantasía de que los seres humanos nos hacemos solos. Y en realidad los seres humanos somos seres sociales. Y lo que un
niño despliega como aprendizajes tiene mucho que ver con el contexto en el que ese niño está creciendo, con el hecho de tener un ambiente que te cuida, que te protege, que te ayuda, que te enseña, con tener, no sé, condiciones parentales. Bueno, en Chile, de hecho, en el mundo es bastante sistemático, pero en Chile es aún más que en el resto del mundo. Lo que más explica en los resultados es el nivel socioeconómico de la familia de origen. En Chile es bien, en particular, en los niveles de estudios de la madre. Entonces, no hay igualdad de condiciones. Eso parte de la base que todos comenzaron a subir la montaña en igualdad de condiciones, pero sobre todo en un país con una segmentación tan vergonzosa, la verdad, eso no es lo mismo. Déjame hacerte una pregunta, Alejandra, que tiene que ver con la palabra mérito. La palabra mérito implica, por cierto, que tú tienes que haber hecho un esfuerzo para llegar a una determinada meta o algún determinado objetivo. Mi pregunta en el ámbito de la educación, ¿cuándo se considera que un niño está en condiciones de demostrar mérito para, por ejemplo, ser mejor que otro de la misma edad para llegar a un colegio? Nosotros hemos un aspecto que nosotros estamos trabajando es, bueno, ¿cómo se entiende la palabra mérito? Porque en el fondo mérito son las notas, no es así necesariamente. Mérito también es un niño. Chile tiene el segundo lugar en el mundo en aumento de la tasa de suicidio juvenil. Mérito también lo tiene un niño que está deprimido y hace el esfuerzo de levantarse, ir a clase y pasar de curso. Una mamá nos decía hoy día, mi hija estuvo todo el año, no recuerdo si era hombre o mujer, pero mi hijo estuvo deprimido y logró pasar de curso, hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarse todos los días, ir a clase y pasó con un 5. Pero para mí eso también es mérito. Entonces, nosotros creemos que aquí hay un tema que es bien importante. Estamos hablando de educación escolar, básica y media. Esto no es selección para la vida universitaria. En la vida universitaria uno entiende que tiene que haber selección porque no es formación general, es la formación que es para especializarte en un ámbito específico y por lo tanto es necesario que tú puedas seleccionar ciertas condiciones. En el mundo existe la selección en algunos minutos, pero cuando tú estás más, en el fondo, el promedio es 15 años y muchos tienen de 16 para arriba, para la especialización en la media especializada. Ahora lo que estamos hablando aquí es reponerlo en los 12 años. Y ahí tú lo que estás midiendo, honestamente, es capital cultural de origen. Pero por eso yo te digo, por ejemplo, si es que el mérito parte con kinder o con prekinder o en primero básico, ¿cómo mides el mérito entre dos niños que están recién aprendiendo a caminar? Digamos. Es que, claro, lo que te muestra la evidencia es que las diferencias que portan esos niños por su origen son muy altas. Los datos te muestran en kinder, por ejemplo, la cantidad de palabras que maneja un niño que viene, bueno, que ha tenido educación parvularia o que no la ha tenido, o que viene de una familia donde ha tenido estimulación y entorno, la cantidad de libros que hay en la casa. Entonces, decir que eso es mérito no es adecuado. Ojo, incluso hay, en el fondo, bueno, tú es conocido el libro Desiguales. El libro Desiguales lo que devela en Chile. Ese del PNUD, ¿no? Sí, y hizo un análisis sostenido de cómo las personas que llegan a los cargos de más altos niveles en Chile son personas que vienen de un espacio muy reducido. Entonces tampoco la fantasía del mérito como totalmente pura, la verdad es que no tiene mucho sustento en la evidencia ni en la investigación. Nosotros también planteamos siempre y usamos harto el ejemplo de compararlo con el sistema de salud. No sé por qué en educación se permiten ciertas discriminaciones y como que se consideran válidas, y en el sistema, si uno las mira desde la perspectiva del sistema de salud, son totalmente irrisorias. Es como que en un hospital tú dijeras, yo voy a recibir solo gente sana, o yo voy a recibir solo a gente que ha tenido una buena historia de tomarse todos los remedios antes, de cuidarse la salud, de hacerse todos los controles. Tú cuando es un derecho social como es la educación, sobre todo la educación escolar en el fondo, básica y media, tú tienes que resguardar, son niños además que este derecho lo tienen todos. Y si un niño no ha tenido buen desempeño, no tiene buenas notas, es porque no ha tenido el apoyo adecuado. Somos los adultos a través del sistema escolar los que tenemos que ayudar en eso. No es que el niño tenga... Bueno, también tiene que ver con la sociedad que queremos construir. ¿Queremos nosotros cimentar la sociedad del ráscate con tus propias uñas? La sociedad del individualismo en que cada uno compite para llegar a algo, o queremos construir una sociedad de colaboración donde hay ciertos derechos que están resguardados para todos. Creemos que este tema tiene mucho que ver con la sociedad que queremos construir. Ahora, lo que está vigente cuando se implementaron los cambios de la reforma educacional y que en algún momento dado fue cuestionado por el nombre, la tómbola, en fin, un montón de cosas,
Eso ya está funcionando. Está funcionando y la verdad es que tiene resultados muy positivos. A ver, cuéntanos. O sea, en el fondo, las personas que quedan en una de sus tres primeras opciones es el 82%. Cualquier política pública que tiene 82% de ese nivel de logro es se podría apreciar de eso. Además, son datos similares a los datos que uno encuentra en el resto del mundo. Otros lugares donde hay sistemas como este son en Boston, en Ámsterdam, en Nueva York, y ellos tienen datos más o menos parecidos. En Chile, en los datos de este año, el 82% quedaron en sus primeras prioridades. Y si es que uno busca, claro, de ese otro 18%, el caso anecdótico o el caso en que tú vas a poner un video mostrando esa historia, por supuesto, todos nos conmovemos, pero uno no hace política pública para un caso impuntual, uno hace política pública mirando evidencia completa. De hecho, nosotros estamos planteando, esta propuesta, o sea, esta ley ni siquiera se ha terminado de implementar, es poco riguroso decir vamos a cambiarla si no tenemos evidencia sostenida. Entonces, ese es el dato, el 82 queda en alguna de sus tres primeras preferencias, el 59 queda en la primera preferencia. Nosotros creemos que son datos súper positivos. Tenemos historias también de casos de personas que no habrían podido acceder a ninguno de estos establecimientos de otra forma, y son datos que uno tiene que ir mirando en perspectiva. No se ha implementado en la región metropolitana todavía, el gobierno dijo que querían postergarlo para poder hacerlo bien, pero ahora salen con que se quiere hacer este cambio, entonces uno dice, bueno, se postergó realmente porque se quería hacer bien y queríamos ver cómo prepararnos adecuadamente en una región que efectivamente concentra un gran porcentaje de la población escolar del país. Pero hagamos el esfuerzo de hacerlo como corresponde y apoyar el proceso. Y si se van a hacer modificaciones, nosotros también entendemos que hay ciertas políticas públicas, esta en particular es bien compleja, y por lo tanto uno tiene que implementarla, ir monitoreando y ver si es necesario hacer cambios, pero cambios que conserven el espíritu de la ley. Hacer un cambio que reincorpora la selección, altera el espíritu, vulnera completamente el espíritu de la ley. A ver, el presidente y el gobierno ha señalado que una frase que es bien interesante y me encantaría si que la puedes colocar en perspectiva de la realidad escolar, que es el que los niños tienen que ir a los colegios que los padres quieren y no tienen que ir a cualquier colegio. Que es el padre el que tiene la primera opción de colocar a su hijo donde él quiera o ella quiera, y no donde tenga que ir casi por una suerte de azar. Sí. ¿Qué tanto, tú estabas diciendo ahora que el sistema le había dado mucho más del 50 y tantos % a la primera opción de donde se quería? La primera opción del 59%. Del 59%. Una de sus tres primeras opciones el 82%. Y ojo, el sistema que teníamos antes no eran los padres los que elegían. El sistema que teníamos antes, con este sistema nosotros avanzamos en tener un sistema centralizado, un sistema que no tiene criterios que sean desconocidos, porque cuando tú tienes un sistema que cada escuela elige y toma decisiones como que son de su propia facultad, tienes una tremenda homogeneidad de elementos que la escuela considera. ¿Me entiendes? Te pueden finalmente discriminar por una serie, queda abierto qué voy a considerar yo, ¿me entiendes? Entonces el país avanzó y avanzó sustancialmente en decir, vamos a tener un sistema que es centralizado, como tienen la mayoría de los países del mundo más avanzados, a los cuales nosotros miramos y aspiramos llegar a movernos hacia allá. Un sistema que tiene criterios conocidos, un sistema en el cual la selección no pasa por lo que decida en el fondo la escuela, sino que tiene un algoritmo que, y además nosotros siempre como que defendemos mucho que esto no es una tómbola. Discutamos el problema y discutamos el desafío de cómo hacerlo bien, pero con información que sea real. No es una tómbola, es un algoritmo que es complejo, que además considera variables antes. O sea, considera, por ejemplo, si son hermanos. De hecho, ahora se quiere incorporar esta modificación de que se considere hermanos también a los que viven en la misma casa. Ok, considera si tienes hermanos, considera si tus padres trabajan en el establecimiento educacional. Entonces, no es que no considere nada. Hay una serie, y de hecho el algoritmo lo que busca es aumentar las probabilidades matemáticas de que la mayor cantidad de gente quede en su primera prioridad. ¿Me entiendes? Entonces, matemáticamente está diseñado, y esto es un tema súper complejo, que hay un equipo de universidades de prestigio en los cuales han trabajado en hacer el sistema. Y la verdad es que la evaluación es positiva, o sea, es tremendamente positiva. Los datos son muy buenos. Ahora, ¿cómo un colegio, por ejemplo, que tiene 2 alumnos y tiene un cupo, enfrentado a la lógica de la meritocracia, digamos, del alumno,
¿cómo se puede entender de que el alumno entró por sus propios méritos y no que el colegio escogió a cuál de los dos alumnos o su familia prefería tener? Es que lo que había antes es que el colegio ponía restricción de notas por un lado y podía hacer exámenes incluso. Claro. Entonces Sí, te hacía prueba, entonces se seleccionaba por ahí. Y ahí está la analogía con el hospital. Es como que yo veo quién tiene mejor salud y a ese que tiene mejor salud lo dejo ingresar. ¿Te das cuenta que Bueno, es súper absurdo? eso de alguna manera, pongámoslo en perspectiva, de alguna manera es lo que tienen la lógica de los colegios emblemáticos. Claro. La lógica del colegio emblemático es parecía a lo que era el Instituto Nacional en su momento, Exacto. donde había una cantidad de gente que el séptimo básico postulaba Claro. a entrar al colegio y tú escogías los de mejor rendimiento. Exacto. Y por lo tanto no era sorpresa de que si que entraban solamente los de mejor rendimiento Te fuera fantástico. Te fuera fantástico. Obvio que no. Igual que en esos casos en que parten, no sé, 5 séptimos básicos, pero a primero medio los reduces a 3. ¿Y a cuáles 2 sacas? A los 2 que les ha ido peor. En tercero medio los reduces a 2. Y después tienen unos resultados PSU fantásticos. Es porque hiciste selección. ¿Me entiendes o no? Y eso... Descremaste, digamos. Descremaste. Y eso, nosotros creemos que la educación es un derecho para todos. Y a los que les está yendo mal, bueno, hay que preguntarse cómo lo podemos hacer para que les vaya bien. A ver, la pregunta, si tú quieres filosófica, me parece a mí, es... ¿Cómo sabes tú que un colegio es bueno para educar si solamente tienes alumnos de la máxima, el máximo nivel de rendimiento previamente a que te educaran? Obvio, no puedes saberlo. Lo que tú sabes es que tienes un muy buen sistema de selección. Exacto. Pero, eso es lo que tú sabes. Distinto sería si es que tú tienes a personas que llegan en situaciones bien deplorables y cuando salen de cuarto medio los sacas extraordinariamente bien. Y además que, el colegio, ojo, supongo que hay que obvio, cerrarán todos a aplaudir. Y además que ahí está el corazón de lo que es como el sentido de la educación en un país. La educación, lo que nosotros queremos es que sea en el fondo una experiencia en la cual todos los niños tienen acceso a desplegar todas sus potencialidades, a desarrollarse plenamente, a desarrollarse integralmente, a poder relacionarse con los otros, a aprender a colaborar, a aprender a aprender. El gran valor son las escuelas que hacen eso en situaciones de mayor como dificultad. No son aquellos que hacen eso cuando yo descremo y me quedo solo con lo mejor. Ojo, tú dijiste una cosa en todo caso y creo que es importante para este tema de que los padres elijan y no la escuela elija. También aquí hay un tema y que es importante desmitificar porque los datos nos muestran que en el fondo, aquí tenemos que seguir todavía perfeccionando y ayudando a que las familias puedan hacer una postulación más informada. Hay todavía muchas familias que postulan solamente a 3 establecimientos. Tenemos un caso que en la 6ª región en que postularon, mira, tenían como, no sé, 4 cupos y postularon, eran como 1000 personas. Hay una relación muy desigual entre la cantidad de cupos que existen y la cantidad de personas que postulan. Entonces, obviamente que tú vas a encontrar casos anecdóticos ahí de gente que quedó disconforme, porque en el fondo también aquí hay un tema de que, bueno, el proceso de postulación se ha ido avanzando y la familia, bueno, tenemos un 82% que queda en algunas de sus prioridades, pero también podríamos maximizar quizás ese número, aumentar en darle más información a las familias y en ayudar a hacer una postulación más informada, en decir, quizás es necesario que postulen a, no sé, 4, 5, en mejorar el proceso versus que en empezar a cambiar y alterar el principio que está a la base, que es mayor equidad y mayor inclusión educativa. Además, bueno, también aquí hay un tema con la sociedad que queremos ser. ¿Queremos ser una sociedad que premia la competencia por sobre todo? ¿O queremos ser una sociedad que premia y que fomenta la inclusión? Yo te diría que en materia, llamémoslo así, en materia... Está cambiando eso, la verdad. Yo reconozco que ha habido un proceso de cambio, e incluso en algunas empresas grandes ha habido un proceso de cambio desde el que tú tienes que emerger por tu propia fuerza y rascándote con tu propia uña y compitiendo con todo el resto, y esto es una carrera, y a mí nadie me ha dado nada, y yo me lo he ganado todo, en fin, todas las frases clichés que podríamos decir. Y que están súper documentadas por la investigación. Exacto, pero ha habido un cambio, sí, está produciendo un cambio ahí, creo yo, entre otras cosas, porque se ha visto que eso genera estrés brutal. La competencia te puede derivar en situaciones bastante feroces, y la coordinación, la cooperación, la solidaridad
se ha demostrado también que te puede generar algo más. Y hay varias empresas que eso lo han avanzado. Pero si tú me dices a mí, ¿acaso queremos nosotros que hayan cabros que crezcan sobre la base del criterio de hay que rascarse con las propias uñas? Yo tengo la impresión que ese es el mantra que ha pasado desde la dictadura acá, pasando por todos los gobiernos de la concertación, sí, más o menos igual. Total, bueno, y así es el costo que tenemos en términos de salud mental. Los datos de salud mental son lapidarios, o sea, de verdad, nosotros tenemos en población infanto-juvenil alrededor de 1.200.000 niños con trastornos de salud mental. Y Chile tiene el terrible segundo lugar en el mundo en tasas de suicidio juvenil. Las tasas de depresión y de trastorno en la vida adulta también son muy altas. Y la demanda de los jóvenes es por una educación más humana, por una educación que les permita construir sentido. Y claramente no estamos logrando eso. Entonces también aquí hay un tema que tiene que ver con desarrollo país, pero además con como bienestar subjetivo, con el bienestar de las nuevas generaciones. ¿Cuál es el país que queremos construir? Bueno, una de las cosas que yo me acuerdo, estoy escuchando a Mario Weissbluth, pero como cacatúa... el tsunami de la salud mental. Claro, casi como chimuelo, pero así como a Mario diciendo, Fernando, no se te olvide de que el mayor porcentaje, no me acuerdo cuánto era el número, 60, 70%, no entiende lo que lee. 75% no entiende lo que lee. Sí, claro. Y cuando tú no entiendes lo que lee, tú puedes ponerle 25.000 libros enfrente y probablemente el desarrollo de esa persona va a estar hackeada. Es una barrera de entrada. Una barrera de entrada enorme. Obvio, totalmente. Y además una barrera de entrada a muchos espacios más también como culturales, de desarrollo personal. Entonces tú estás teniendo una generación que está súper como castrada en sus posibilidades de desarrollarse. Y eso es lo que nosotros queremos abordar, pero nosotros creemos que eso no se aborda con más competencia. Aquí y además tenemos experiencias súper potentes en escuela, en que tú ves que lo que permite como revertir esto es la colaboración. No es lo que queremos, la cultura del rascate con tus propias uñas. Y por lo tanto creemos que es súper importante no retroceder en esto, no dar un pie atrás y respetar que la educación es un derecho, no es un premio. Sí, el presidente creo que también dijo en este discurso la palabra de que sí, las cosas son, cada vez que se habla mucho de derechos se olvidan del tema de los deberes. Desde el punto de vista de un alumno, desde el punto de vista de una persona que está en etapa escolar, ¿cuáles son los deberes del alumno? Fuera, digamos, de la disciplina mínima, si tú quieres, pero desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista de la instrucción, ¿a qué se le podría llamar el deber que tiene que hacer él? Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el deber, hay un deber inicial que es de los adultos a que ellos se sientan que son capaces de ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Porque cuando nosotros formamos eso desde chiquititos, los niños asumen como la responsabilidad de ser ellos protagonistas. Te voy a contar un caso puntual. Nosotros tenemos mucho trabajo en innovación educativa. Y un niño una vez dijo, sexto básico, cuando nosotros tenemos el 50%, uno de cada dos niños de cuarto básico cree que no puede aprender. Eso es lo que estamos logrando con la organización actual. Uno de cada dos niños dice que no puede aprender. Ya, un niño de sexto básico que había participado en estas experiencias de innovación y todo, nos dijo, yo aprendí que en realidad lo único que detiene que yo aprenda más son las barreras que yo mismo me pongo a mí mismo. Y por lo tanto yo puedo ser protagonista de mi propio aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos niños que muchas veces no asumen ese deber de ser protagonistas de su propio aprendizaje, pero porque nosotros los adultos les hemos transmitido que ellos no pueden, ¿me entiendes? De alguna manera hemos castrado esa posibilidad de ellos de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Y eso pasa porque, Alejandra, pasa porque el profesor que debe estar sometido a otro estrés, porque nosotros tenemos una situación que la tienen varios países tercermundistas o subdesarrollados, que valoramos como nada entregamos niños a personas que los cuidan todo el día y le ponemos un valor a eso
un poquitito mayor que el salario mínimo. Sí, sí. Ahora, en eso se ha avanzado. Mira, justo estuve hoy día presentando un libro de política de los estatutos docentes y las políticas de desarrollo profesional docente. En eso se ha avanzado. Está claro en el mundo, y eso no hay duda, que el techo de la calidad de un sistema educacional es la calidad de los docentes. O sea, eso creo que no hay nada más como consensuado. La calidad de los docentes, porque el docente es el quien establece la relación pedagógica con los niños. Entonces, ahí hay un aspecto central. Chile ha tenido por mucho tiempo unas políticas de formación docente muy desreguladas, y estamos pagando de alguna manera las consecuencias de eso. Ahora estamos avanzando en ese sentido y tenemos la ley de desarrollo profesional docente, se está avanzando en la acreditación de las universidades, de las carreras de pedagogía, en el fondo en resguardar que la calidad de la enseñanza que se está entregando a quienes le vamos a entregar nuestros niños, como tú dices, nuestras nuevas generaciones, sea adecuada para la magnitud de la tarea que tienen que hacer. ¿Me entiendes? Ahora, también hay temas estructurales. En Chile hemos tenido un sistema organizado de una forma que ha limitado profundamente la mejora, profundamente. O sea, lo que ha pasado con la educación pública en Chile es dantesco. Es dantesco cuando uno ve las cifras y uno ve la curva que ha tenido a la baja, el debilitamiento de la educación pública en Chile ha sido dramático desde la municipalización. Se aprobó una ley, también de nuevo, que se aprobó en el Congreso con amplio respaldo y estamos en un proceso clave para el país, para recuperar la calidad de nuestra educación pública, que tenemos que apoyar todos desde donde estemos. Porque esto es, de verdad, yo creo que es de los cambios de magnitud más grandes que hay en la política educativa del país. ¿Te estás refiriendo a qué? A educación pública. Ya, a la nueva, ¿Y cuál es, a tu juicio, o al juicio de Intervente, la causa por la cual la educación pública se vino abajo? Entendamos por educación pública la educación pública masiva que tenemos hoy día, no sí. La que teníamos hace 40 años, que eran, qué sé yo, 150 mil personas. Nosotros pensamos que con el proceso de municipalización de la educación se produjo un debilitamiento, pero así feroz. Cuando las municipalidades pasaron a ser las sostenidoras de colegios. Claro, porque en el fondo la educación pasó a ser una más de muchas otras preocupaciones que tiene un municipio, sin necesariamente que estuviera ahí la expertise para hacerse cargo de esto, ¿me entiendes? Y por lo tanto, lo que se produjo en el país fue una variabilidad tremenda, o sea, de hecho, no sé, de los casi 350 municipios que hay en el país, los municipios que lo han hecho bien en educación son contados con suerte con los dedos de las manos, ¿me entiendes o no? Y tenemos, en el fondo, ha habido de alguna manera un desangramiento de la educación pública. De hecho, cuando uno ve los datos son dramáticos. Cuando tú ves la curva de los últimos 40 años, es así, es el desplome de la educación pública. Y nosotros creemos, para nosotros desde 2020, lo que se juega el país en la adecuada implementación de la educación pública es fundamental. No hay, o sea, mira, el promedio de los países de la OECD en matrícula de educación pública es 80%. 80%. Chile tenemos como el 37%. ¿Me entiendes? Alejandra, finalmente, ¿cuándo se ingresa el proyecto? ¿Se sabe? No sabemos. Nosotros, bueno, ha pasado muchas veces con los proyectos en este caso que en el fondo hay un periodo importante entre que se anuncia y se ingresa. Que también uno pregunta, bueno, ¿por qué no se anuncia y se ingresa y se entrega a la opinión pública, además el proyecto inmediatamente, ¿me entiendes? Nosotros creemos que es muy importante que haya una adecuada conversación respecto a esto y que haya un debate respecto a los principios que hay detrás. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Volvemos en un ratito. Segundo mandato y Nicolás Maduro asumió esta tarea, son 6 años, y en medio de probablemente una situación pero realmente dramática de Venezuela, con crisis humanitaria seria en materia alimenticia, con una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado que nadie pecaría de venial, de considerarlo autoritario o dictatorial, por lo menos yo lo considero así, y además un desenfado bastante grande respecto de sentirse amenazado, lo que de alguna manera puede ser cierto, por grandes poderes que tienen ganas de que Maduro salga de ahí y crecientemente están señalando que el pueblo debiera hacer algo al respecto. Ahora, Venezuela
es un país que ha pasado históricamente por ciclos bien, yo te diría, contrastantes. Desde las veces en que estaba esta socialdemocracia y la democracia cristiana repartiéndose el poder y quién robaba más era casi una competencia, hasta que aceptan que llegue Chávez porque era tanto lo que la ciudadanía miraba a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de los demás como si fueran una extracción de recursos del país y dejaron entrar a Chávez, y Chávez cambia, muta, forma el chavismo y llega Maduro en su reemplazo, y la cosa ha desencadenado en una situación que está bastante al borde de... Hoy día el Washington Post sacó una de esas cosas que pueden ser perfectamente cazabobos, tú lo sabrás mejor porque has visto quizás en otras cosas una cosa similar. Una información de fuentes de inteligencia que decía que el ministro de Defensa de Venezuela le había pedido a Maduro que renunciara. Como diciendo, los militares están pidiendo. No se sabe si que fue verdad o no fue verdad, salió en el Washington Post. Por lo que conozco, los militares en general no piden la renuncia, sino que cuando están decididos a que salga el presidente, lo sacan. Imagino. Es decir, no van cortésmente y le dicen, ¿sabe, Nicolás Maduro? Yo creo que sería oportuno que usted renuncie. Pero volviendo a la situación de Venezuela, el país está en caída libre. Sí. Caída libre porque fíjate que cada 19 días se duplica el valor de las cosas. Es decir, es una inflación galopante, pero absolutamente desmedida, y que lleva a que mensualmente haya que reajustar los salarios. Y esto, por supuesto, crea una inflación galopante. En realidad los economistas ya lo llaman hiperinflación, y es la inflación más alta en el mundo. Los venezolanos hasta cierto punto han votado con los pies. 10% de la población venezolana ha salido del país, más de 3 millones de venezolanos. Algunos de ellos han venido a Chile, pero toda América Latina y en Estados Unidos y incluso en Europa hay muchos venezolanos que han encontrado prácticamente imposible de seguir viviendo en el país. Hay un desastre, uno habla del desabastecimiento de alimentos, pero piensa en la tercera edad que requiere de remedios, y los remedios son caros, y el país no tiene divisas para importar, no tiene. Y por lo tanto, si tú no puedes adquirir esos remedios, te mueres. Entonces, la única posibilidad de sobrevivir, y te lo digo porque conozco gente que ha sacado a sus padres de tercera edad, gente mayor, para poderle satisfacer sus necesidades médicas. Pero hay gente que no puede hacerlo. Bueno, ¿qué hace esa gente en Venezuela hoy día? Es decir, es una situación muy dramática. Ahora, déjame decirte una cosa, porque cuando pasa a veces este tipo de situaciones, y tú tienes un país que todavía tiene riqueza petrolera, y todavía es un país que puede generar riqueza propia, tú tienes que preocuparte a ver con quién estás aliado, porque los aliados, por muy amigos que sean, no te hacen las cosas por bolita dulce. Y Venezuela, creo que el presidente tuvo China y Rusia, son dos aliados hasta ahora, por lo menos, de Venezuela. Sobre todo China, que le ha facilitado muchos Exacto. recursos, y los rusos, que le han vendido bastante armamento. Sí, ahora, una cosa es que te tengan a ti vulnerable, porque está vulnerable Venezuela. ¿Qué contraprestación tienes que hacer? Bueno, en el caso de los chinos es claro que los chinos están interesados en las explotaciones petroleras, que ellos están participando en exploraciones, que han comprado una parte de las reservas de petróleo venezolano. O sea, la deuda venezolana se cubre, se avala, digamos, a través de reservas de petróleo. Por lo tanto, en el caso de los chinos eso es muy claro. Ahora, antes de entrar, digamos, al aislamiento, que esto quedó de manifiesto hoy día, yo te diría que la situación política en Venezuela está totalmente estancada, porque el mismo hecho que han salido 3 millones de venezolanos, que la oposición llame a los militares a resolver el problema, te da cuenta de que la oposición ha sido absolutamente incapaz de levantar una resistencia, una movilización que le forzara la mano al gobierno. Las elecciones, a través de las cuales Maduro inicia ahora su segundo sexenio, tiene previsto gobernar desde este año, el 19, hasta el 25, si todo sigue su curso.
Bueno, fueron elecciones amañadas, porque hubo partidos que no pudieron participar, aparte que la oposición se restó, pero se le pusieron tales condiciones a la oposición que le resultaba muy, muy difícil participar. Por lo tanto, en un sentido estricto, su elección no es democrática. Y esto ha llevado a que la mayoría de los países occidentales, empezando por América Latina, el Grupo de Lima, que es una docena de países, del cual se acaba de restar México, muy interesante. O sea, López Obrador no quiere ser parte del Grupo de Lima y le ha dado un poquito de oxígeno, pero a cambio de López Obrador está Bolsonaro, que ha sido muy agresivo en relación a Venezuela, y Bolsonaro o Brasil pesa mucho más para Venezuela que México, porque son países fronterizos, claro. Tiene frontera. Oye, y otra cosa que es interesante, el caso Rusia es bien paradojal, creo yo, porque hay mucha gente que todavía ve a Rusia como si fuese la Unión Soviética, los continuadores de Stalin y del marxismo y todo. Y esta es una Rusia capitalista, nacionalista de derecha e hiperconservadora de derecha. Absolutamente. Por lo tanto, ¿cuál es la relación ahí que tiene con Venezuela, que está llena de slogans y de cosas revolucionarias? Es una relación de influencia, y es una influencia que Rusia quiere tener en América Latina. Es un cliente para sus armas y es si tú quieres, una ficha de negociación con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se mete en Polonia o se mete en Rumania y empieza o en Ucrania, bueno, los rusos siempre pueden decir, bueno, pero nosotros también, y acaban de mandar 2 superbombarderos a Venezuela, y son señales que a los americanos les molestan. Entonces, los rusos le pueden decir, Putin le puede decir a Trump, ¿te molesta? Bueno, a mí también me molesta cuando tú te vienes y te metes en el Mar Negro y me metes buques ahí al lado de mi frontera, a mí me molesta. Bueno, nosotros también te podemos molestar a ti. Era cómo se manejaban hasta cierto punto las relaciones durante la Guerra Fría. Por lo tanto, no hay una afinidad ideológica entre Rusia y Venezuela. No. Yo creo que ninguna. Pero puede haber entre China y Venezuela en alguna instancia, que tampoco quizás, porque no, los chinos son súper pragmáticos. Son súper pragmáticos. Sí. Les tiene sin cuidado que, digamos, los venezolanos se declaren de izquierda y dicen 50 banderas rojas. Sí, eso para los chinos sí, es cierto, no tiene interés. Es cierto, pero lo que es sorprendente es el caso de los rusos. Porque ahí estamos en un país que es extraordinariamente conservador y que, claro, si es que provee... Pero tampoco los rusos manejan sus relaciones en función de la ideología. O sea, para los rusos son intereses nacionales, y esos intereses nacionales están bien servidos con una buena relación con Venezuela. Ahora, en lo que toca a la Unión Europea, fue súper condenatoria de la elección. La mayoría de los países latinoamericanos, casi el grueso de los países significativos, con la excepción de México, han condenado, incluso Argentina va a tomar medidas, no va a romper relaciones, pero le suspende las visas a una serie de miembros del gobierno venezolano. Es decir, hay de hecho, Chile no un tiene cierre de embajador, cerco. Exacto, y se está cerrando el cerco en Latinoamérica. Ciertamente con Europa las relaciones son muy malas, pero mira, en la práctica ningún país deja de hacer negocios si le conviene. Se acaba de descubrir que los españoles le estaban reparando tanques al ejército venezolano. Mientras la Unión Europea condena y declara que este es un gobierno autoritario y que no lo va a reconocer, bueno, si tú no reconoces a un gobierno, ¿por qué tienes un contrato de reparación de armas? ¿Venezuela sigue vendiéndole su petróleo mayoritariamente a Estados Unidos? Sí, le vende una cantidad importante. Bueno, digamos, mucho de esto pasa al mercado internacional, o sea, no es que tú le compras a Venezuela. No, pero California fue durante mucho tiempo un comprador directo de petróleo venezolano. Sí, y eso no ha cambiado, y, digamos, el problema justamente en su discurso, Maduro dijo, entrando al tema del petróleo, dijo, bueno, y el precio del petróleo va a mejorar y va a mejorar nuestra situación. Pero ¿cómo Maduro va a saber? Eso no lo sabe nadie. Todos los expertos económicos no saben qué va a pasar con el petróleo, y cuando muchas veces dicen el petróleo va a subir, de repente salen, no, es que hay una sobreoferta. El petróleo es como el clima, o sea, es muy difícil de predecir más allá de cierto tiempo, y en una situación de relativa tranquilidad, en la cual ya el mercado asumió la salida de Irán del mercado ofertante,
en que hay buenas relaciones con Arabia Saudita, que es el que regula el mercado hasta cierto punto. Bueno, Venezuela está a la espera de ver qué pasa en el mercado. Y el precio del petróleo está mejor que antes, pero es todavía un precio bajo en relación a los máximos o a los puntos altos que tuvo. Y no se prevé en el futuro, por lo que he leído, un aumento significativo del petróleo. De manera que y el petróleo es el 95% de los ingresos en divisa de Venezuela. La cantidad de industrias que cerraron Venezuela, no porque tengan un problema con el gobierno, no tienen ninguno, quisieran estar ahí, quisieran producir, pero no pueden porque no tienen divisas para comprar insumos. La mayoría de las grandes líneas aéreas han dejado de cubrir Venezuela, ya no vuelan allí porque justamente no pueden recuperar el dinero porque no tienen divisas y como no pueden importar, no tienen repuesto, y eso ha significado la paralización de una serie de transnacionales que por política siempre se mantienen, no importa cuál sea la crisis política, ellos han estado allí durante muchas décadas y quieren estar por muchas décadas que vienen, y por lo tanto no reaccionan políticamente. No es que, digamos, dicen, bueno, este es un gobierno de izquierda, nos vamos. No, de ninguna manera. Ellos están ahí para hacer negocios, por supuesto que tienen sus preferencias, pero en el caso de Venezuela es una crisis económica que en muchos sentidos es terminal. O sea, uno no ve cómo Venezuela va a salir en estas circunstancias. Ya algunos de sus bonos de deuda han sido protestados. Es decir, cero posibilidad de conseguir inversión extranjera que no sea directamente de los chinos, y los chinos se van al petróleo y no tienen interés en nada más, no tienen recursos propios del Estado, por ejemplo, para hacer inversiones agrícolas y tratar de tener una mayor autonomía alimentaria. Es decir, por donde tú lo mires, yo creo que el gobierno de Maduro, que además hoy día es cuestionado y un número importante de países lo declara ilegítimo y no lo reconocen explícitamente, y reconocen a la Asamblea Nacional como la única instancia democrática electa en Venezuela. Entonces, esto también le hace la vida tremendamente difícil a Maduro, pero hay que decir que él tiene razón cuando dice que hay un cerco y que Estados Unidos está empeñado en tumbarlo. De eso no hay ninguna duda. Además, Estados Unidos no ha hecho ningún secreto de esto y lo han planteado, y Pompeo y Trump lo han dicho, y que si pudieran zafar de Maduro y su gobierno estarían felices de hacerlo. Hacemos una pequeña pausa y después vamos a tu libro. El libro que trae hoy día Raúl Soto. Hoy día les traigo un libro realmente muy interesante, se llama Las virtudes cotidianas, el orden moral en un mundo dividido, de Michael Ignatieff. Michael Ignatieff es un político canadiense que fue durante mucho tiempo jefe de la oposición, le fue muy mal, pero fue parlamentario y ha escrito este libro que es realmente muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque él hace un análisis, a eso se refiere el mundo dividido, del impacto de la globalización en varios lugares del mundo. En Estados Unidos, en Brasil, hace una encuesta en Río de Janeiro, en Sudáfrica, en Bosnia, en Myanmar, es decir, y recorrió todos estos países indagando con la gente cómo vivían la globalización. Y las virtudes cotidianas se refieren básicamente a la tolerancia, al respeto a los derechos humanos. Él le da una tremenda importancia al respeto a los derechos humanos, entendido no solamente como solemos hablar aquí en el tiempo de la dictadura o los abusos policiales, sino que en términos de respetar a cada individuo. Por ejemplo, en términos de la xenofobia, es decir, cómo tratamos a los extranjeros, cómo tratamos a la gente de otra etnia. Todo eso son temas de derechos humanos cotidianos. Y estas son estas virtudes cotidianas a las que él se refiere. Y bueno, él señala una cosa que es muy interesante. Dice, uno está muy al día con lo que pasa en Chile, uno de los elementos centrales de cómo se siente la población es el comportamiento de la policía. Y él dice, él estuvo en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en Nueva York, y dice, en Nueva York la policía en general ha tenido un trato mejor
hacia las comunidades, distintas comunidades étnicas. Y eso ha facilitado las relaciones. Pero en California, en Los Ángeles, no fue así. Y hubo una serie de abusos manifiestos. Pero no solamente hubo abusos, sino que cuando la justicia tuvo que lidiar con estos abusos, exoneró, libró de culpa a los policías. Y eso dio origen a unas explosiones muy violentas. Y dice, se puede observar en todas partes. Va a Río y ve la situación en Brasil y dice, bueno, en Brasil las diferencias sociales son horrorosas. Y toma una favela, Santa Marta, y cuenta cómo allí lograron generar una unidad policial cuyo trabajo era enseñarle a la policía a relacionarse con la comunidad. Y cuando la policía aprendió a respetar a la población y a integrarse con la población, bueno, esa favela pasó a ser una favela modelo. Y esto lo reproduce de nuevo en Sudáfrica y en otros lugares. Es un libro muy interesante en que señala una paradoja de la globalización. Dice, mientras más nos globalizamos, más comemos la misma comida, nos vestimos de la misma manera, también tenemos una mayor urgencia de identidad y de encontrar lo particular, lo nuestro. Y eso explica hasta cierto punto el auge del Islam, que es una forma... Los rebrotes de nacionalismo. Exacto. Y estos son los temas identitarios. Él los trata muy bien y es un libro que yo se los recomiendo, Las virtudes cotidianas de Ignayev. Es un libro muy investigado, profundo y muy bien argumentado. Además, escribe bien. Muchas gracias, Raúl. Y nos vamos dejándoles, por cierto, nuestra sección Sobran las Palabras.